bienvenidos un día más a las actividades de la Asociación Cultural Placentina Pedro de Trejo, que hoy va a hacer no solamente la presentación de un libro, sino más bien que su autor y el presentador del autor nos explicarán en qué consiste esta primera novela de Francisco Javier, que en realidad rompe su racha de libros anteriores, porque parece ser que toda su trayectoria literaria está basada en temas militares de la aviación. Pues bien, agradecer vuestra presencia y sobre todo deciros que lo más curioso, dentro de todo lo que nos van a contar esta tarde-noche, es que este libro es un libro también solidario. Ya explicará luego el autor dónde y para qué se va a invertir lo que se obtenga de la venta de este libro, y es una cosa que nos congratula mucho a una ciudad que ya tiene el título de muy benéfica, que era de finales del 19, principios del 20, que se ha convertido en la ciudad muy solidaria, de manera que esta tarde se amplía el concepto de Plasencia como ciudad solidaria. Y termino diciendo, pues nos va a trasladar a la Plasencia de principios del siglo XVI, 1500 y pico, de manera que tenemos todos mucha expectación ante lo que nos cuente tanto José Luis como presentador del autor y del libro y el propio autor. ¿De acuerdo? Pues toma la palabra José Luis Hernández, que es el que va a presentar al autor. Gracias, Paco. En principio no teníamos previsto hacer presentación como tal del libro, aunque te agradecemos la cuña, porque lo que sí que vamos a hacer, o va a hacer, mejor dicho, el autor que está a mi derecha, Francisco Javier Santiago, es hablar de uno de esos aspectos que sí se puede ver en esa niña de la cucharilla, en su primera novela. Hoy venimos a hablar de un mito o de una realidad, de los intentos de vuelo entre el siglo XVI y el siglo XVIII. Todos conocemos la historia del Ícaro placentino, todos nos suena, hay libros, hay novelas, hay incluso un tebeo de ese vuelo de Rodrigo Alemán desde lo alto de las torres de la Catedral de Plasencia, donde estaba encerrado haciendo con un bastidor y con unas plumas unas alas, y que llegó, dicen las leyendas, hasta el parque, hasta lo que es hoy el Parque de la Isla. No pudo relatar mucho de cómo había sido esa sensación del vuelo, porque falleció a consecuencia de la caída, pero es una de esas primeras, por así decirlo, de esos primeros intentos de vuelo del Ícaro placentino. Francisco Javier Santiago nos va a hablar de ese mito o realidad entre el siglo XV y el siglo XVIII, porque durante ese proceso de documentación para la niña de la cucharilla se encontró con que la ciudad de Plasencia podría estar unida a esos primeros intentos aeronáuticos a nivel nacional. A través de cierta documentación, que le dejamos a él que nos desvele, pero se ve reflejada en la novela, en algunos de sus capítulos, que pudo haber esa posibilidad, de ahí el título de Mito y Realidad. Para los que no conozcan a Francisco Javier Santiago, por alguna de sus múltiples facetas, como creador de la Fundación Amigo Pepe, como voluntario de la protectora de animales y plantas El Refugio de Plasencia, como hermano de varias cofradías, como creador de belenes de 2 metros, como visitador veterinario, de algo hay que comer, al fin y al cabo, de algo hay que comer, o de liarse a la manta a la cabeza cada vez que le tocan las palmas o las castañuelas. Este jerezano, pero adoptado placentino, ya que casi lleva más tiempo en Plasencia que en Jerez, entre unas cosas y otras. En Plasencia más que en Jerez. En Plasencia más que en Jerez, digo, no ando yo confundido. En sus ratos libres, además de todo eso que he dicho, en sus ratos libres, escasos ratos libres que le dejan sus 2 hijas mellizas, que no veo por aquí, que son 2 trastos de impresión, como buenas niñas que son, están en época y en edad de trastear. Los ratos libres que le dejan sus 2 trastos, se dedica a coleccionar parches de aviación.
los parches, los emblemas de las escuadrillas, de las alas, de los grupos de la aviación española desde prácticamente sus inicios. Ni él mismo, creo, sabe cuántos parches tiene, al fin. No lo sé. Pero sí que su colección de parches puede ser una de las más numerosas, con más número de parches o mejores a nivel nacional. Pero claro, esto no se trata solo de encontrar ese parche de tela que llevaban los aviadores. Uy, ahora se me oye mejor. Ese parche de tela que llevan los aviadores en sus cazadoras o en sus monos de trabajo. También es el conocer, en parte, la historia de esas unidades, de esas escuadrillas, qué pasó con ellas, si evolucionaron y cuando cambia el modelo de avión desaparecen o pasan a otros aviones, si durante la guerra civil fueron derribados y se suprimió esa unidad. Todo ello es uno de los grandes conocedores a nivel nacional, Francisco Javier Santiago, y es lo que le da esa autoridad, además de las diversas publicaciones que no encontré en el ISBN. No. Mirabé. Autoediciones. Mirabé, buscando como un loco en el ISBN. A los frikis no es una cosa que interese mucho, por desgracia, somos pocos. Somos pocos, pero bueno. Tiene varias publicaciones especializadas sobre esa colección de parches. Los amigos las hemos podido ver e incluso algún sobrante repetido nos ha regalado, lo cual es una ventaja. En esta tarde vamos a hablar de eso, de esa documentación que encontró Francisco Javier Santiago del Viro, de esa posibilidad en los albores de la aviación, y además, como hace buena tarde, no juega el Sevilla, lo cual es una ventaja, pues iremos relajados. Además, el próximo partido de Sevilla lo tenemos cerquita. El jueves habrá que en Villanueva, habrá que ir a verlo, ¿no? Habrá que verlo. Pero vas de... Bueno, eso lo dejamos. Eso ya es demasiada indiscreción si irá con el Sevilla o irá con el villanovense. Le cedo, por tanto, ya la palabra a Francisco Javier Santiago. Pues, en un principio, buenas tardes. Muy buenas tardes. En primer lugar, darles las gracias a todos ustedes por la asistencia a esta conferencia, que bueno, que gracias a la Asociación Cultural Pero de Trejo tenemos a bien, bueno, intentar comentarles de soslayo, porque no va a dar tiempo, muchísimo tiempo. Tenían bastante documentación preparada, pero en vista del tiempo que tenemos, que es limitado, pues vamos a centrarnos prácticamente en los acontecimientos que surgieron en la Plasencia de los siglos XVI y XVIII, los tres intentos aeronáuticos que he sido capaz de encontrar. No sé si hay alguno más, pero bueno, yo tengo documentado tres. Dos son muy conocidos: el famoso vuelo de Rodrigo Alemán y el globo de José Patiño, de 1784, y hay un tercer intento aeronáutico que se realizó en el año 1787, que se debió a la tertulia literaria desde la Marquesa de Santa Cruz de Aguirre, en esta ciudad de Plasencia, con la suelta de un globo no cautivo, no tripulado, que se dio como un acontecimiento especial. Yo lo que pretendo es contarles a ustedes una película, como bien sale el león de la Metro Golden Mayer ahí, que intentaré que esta película sea lo más amena posible. Como les digo anteriormente, tenía muchísimo material preparado, con muchas animaciones para hacerlo, porque son muchos datos, son muchas publicaciones, son muchos autores con distintos títulos de libros, con lo cual el cansancio puede hacer mella. Intentaré, bueno, hacerlo lo más ameno y lo más didáctico posible, ¿no? A lo largo de la historia, el hombre siempre ha tenido un anhelo, que es el vuelo. Se fijó en las aves desde los principios y entonces, bueno, anheló como esos seres tan pequeños en comparación suya podían disfrutar por el cielo, por los aires, y él, el ser supremo de la creación, pues sentía cierta envidia mirándolo desde la tierra. Intentó desde todos los puntos de vista imaginar o pensar cómo podrían llegar él a realizar el sueño suyo de volar, mediante, bueno, pues cualquier artilugio que fuese o cualquier medio que fuese más pesado que el aire. Desde la antigüedad más remota tenemos constancia de leyendas, de mitos, de dioses, que bueno, que han sido quizás lo que el hombre anhelaba, como comentaba, es el volar. Pues bueno, esos dioses eran dioses mitológicos alados. Así aparecía Pegaso, el caballo de Zeus,
Hermes, el hijo de Zeus, que era el mensajero de los dioses, que tenía alas en los pies y era bueno el que dirigía un poco o llevaba a las almas a través del Averno. Tenemos al rey Persacabus, por ejemplo, que volaba en una barquilla que era sustentada por águilas. Y bueno, quizás un mito o una deidad o una leyenda sobre la que sí voy a pronunciarme un poquito más es el famoso mito... el famoso... Bueno, me he quedado más... Mito, ¿no? Mito, perdón, por Dios. Mitos de Dédalo e Ícaro, ¿no? ¿Por qué? Porque nos vamos a centrar en el tema del famoso Dédalo o Ícaro, como se conoció en Plasencia, el vuelo de Rodrigo Alemán. Dédalo fue contratado por el rey Minos de Creta, de la isla de Creta, para que crease un laberinto que fuese, bueno, donde nadie pudiese huir de él, y donde el rey Minos quiso encerrar al Minotauro, que había tenido relaciones carnales con su mujer, ¿no? Como purga para que no escapase más. Entonces Dédalo diseña un laberinto inexpugnable, como digo, que no fuese del que nadie pudiera salir, y una vez realizado, el rey Minos tiene la certeza o tiene el mal augurio de que si es el único, como es el constructor de ese laberinto, es el único que puede saber cómo huir de él. Por tanto, lo encierra junto a su hijo Ícaro en ese laberinto junto con el Minotauro. Pasa mucho tiempo confinado allí y al final, bueno, pues decide que la única forma o el único método que tiene para huir de ese encierro es fabricar unas alas. La fabrica de plumas de ave, dice la leyenda, y de cera de abeja para que pegue. Y de ese modo escapan volando de ese laberinto tanto Dédalo como su hijo Ícaro. En ese vuelo, Dédalo le advierte a su hijo que tenga mucho cuidado, que no vuele tan alto, que no vuele cerca del sol. Vamos, cerca del sol es decir que no vuele muy alto, porque el calor del sol, bueno, puede llegar a derretir la cera de la abeja que unen a las plumas, con lo cual ese ala se rompería y caería. Del mismo modo, le refiere que no vuele tampoco demasiado bajo, porque bueno, la humedad, las alas se pueden llenar de agua, con el consiguiente que no puedan volar y caiga. Al final, bueno, salen los dos volando, Ícaro le hace caso a su padre, vuela junto a él, hasta que, bueno, lo que nos pasa a todos, ¿no? El querernos a alguien especial empieza a volar más alto, a subir más, Dédalo le advierte al hijo que no vuele tan alto por el sol, que está cerca y tal, y bueno, pues llega un momento, cuenta la leyenda, o esas leyendas que dicen que llega tan cerca del sol. Bueno, es una forma de hablar, sube tanto que la cera se deshace, cae al mar y se ahoga. En la zona donde se ahoga Ícaro, bueno, cuenta la leyenda también que apareció o dieron nombre a una isla que se llamaría Icaria luego, ¿no? Esto es lo que cuentan las leyendas, lo que va pasando de generación en generación, que yo creo que más, como he comentado antes, ha sido por la necesidad que tenía el hombre del vuelo, de volar y de, bueno, creerse que sus superdioses de aquella época eran todos poderosos y tenían esa posibilidad. Ya si nos centramos en lo que es una realidad que ha ocurrido durante los años, tendríamos que retrotraernos hacia el año aproximadamente entre 500 y 400 a.C., donde los chinos que están ahora y ya estaban antes, siempre son los chinos, diseñan lo que se llamó el trompo volador. Era una especie de palito con una hélice final, de modo que si se giraba, volaba. Algunos autores lo consideran como el antecedente primitivo del helicóptero actual, en cierto modo. Si nos figuramos, volvemos un poco más adelante, en el año 300 a.C., los chinos, inventan la cometa. Las primeras cometas se deben a un chino que se llama Mozi, que hace una cometa de madera y tela. Esa cometa consigue elevarse y volar durante un día entero antes de caer hecha pedazos al suelo. Estuvo volando un día entero. Hablamos de hace casi 2.400 años. O sea, para que tengamos idea de lo que estamos hablando. Posteriormente, la escuela pitagórica, pues bueno, desarrollan teoremas interesantes donde el principal problema a solventar era, bueno, unir esa necesidad del vuelo para adaptarlo, del vuelo de las aves, para adaptarla a las necesidades de las personas. Hablamos en torno al año 350 a.C. Arquitas de Tarento diseña lo que llama la peristera, aproximadamente por esa época, que era una paloma de madera, que volaba, una paloma de madera que volaba hace 2.300 años, por la propulsión que le daba al final de la cola el vapor de agua que salían propulsados. Herón de Alejandría, en el año 64 ya de nuestra era, hablamos hace casi 2.000 años,
Bueno, pues diseña un artefacto, era una pequeña pelotita que, debido al agua que tenía en su interior y que estaba al fuego, soltaba vapor de agua por unos orificios que la hacían girar. Hablamos también hace 2000 años. Entonces, bueno, pues poco a poco se van a ir realizando cosas que van a haber solventado esa necesidad que tiene el hombre de volar, que, como comento, ha sido el anhelo suyo, ¿no? Lo que yo intentaba hacer en esta conferencia, pero que por el tiempo no me lo va a permitir, era tener bastantes datos de la realidad que había en el mundo, la realidad que podíamos tener en Europa, la realidad en España, y luego, con todos esos datos, intentar acercarla a la realidad que teníamos en Plasencia en esa época. No me va a dar tiempo a hacer esto, quería utilizar lo que se llama la técnica del telescopio, empezamos desde más lejos hasta más cerca, pero como digo, no me va a dar tiempo. Los vuelos reales, el primer hombre que voló en la historia o que planeó en el año 559, fue también en China, volvemos a China, siempre son los chinos, y fue por un diseño, como ellos habían diseñado la cometa, vuelvo atrás, en el año 300 a.C., en el año 559, Yuan Huangtou, que era un chino, que era un chico joven, era un físico, era en cierto modo entendía de astronomía, era hijo del emperador, que fue depuesto y fue confinado en una celda junto con su familia. El emperador, que derroca a su padre, decide que le va la marcha de hacer experimentos aéreos y, ni corto ni perezoso, coge a todos los prisioneros, entre los cuales va Yuan Huangtou, como digo, y los lanza desde la Torre del Fénix con una cometa a ver quién planeaba. El resultado fue catastrófico, mueren todos los prisioneros, excepto Yuan Huangtou, que es la primera persona que consigue planear, y desde la Torre del Fénix planea unos 2,5 kilómetros, pasa las murallas de la ciudad y llega indemne, sin ningún tipo de herida, a tierra. Por tanto, consideramos que en ese año 559 se realiza el primer vuelo de una persona en el mundo. En España, en lo que se llama España, en Al-Ándalus, en el año 875, Abu Ibn Firnas fue la primera persona que vuela, como digo, en España. Fue un astrónomo, fue físico, fue un constructor de lentes, con mucho renombre, nace cerca de Ronda, en lo que era, como digo, la España actual. Y este señor, diseña también una especie de parapente primitivo, con seda y con plumas de aves, y, como comento, en el año 875... hay dos teorías, una dicen que desde la torre de la mezquita de Córdoba se lanza a los vientos, y otra teoría habla de que sobre la montaña del barrio de la Arruzafa, que muchos de ustedes la conocerán, en la zona más elevada de Córdoba, donde está el Parador Nacional, que es una zona muy elevada, se lanza a los vientos desde aquella parte. Volviendo a las dos teorías, una teoría dice que sobrevuela durante unos segundos, otra teoría dice que está volando incluso durante 10 minutos y sobrevuela el Guadalquivir. Fuere como fuere, una u otra, el resultado es que se rompen las dos piernas y el resto de su vida pues no es muy agradable, pero bueno, fue en cierto modo la primera persona que voló en España. Seguimos un poco. Quizá el mito del vuelo, ya para adelantar un poco o para aminorar quizás, como comenta aquí, todas las personas, según cuenta una leyenda, venimos volando a este mundo. A lo mejor por eso tenemos la necesidad de querer volar, ¿no? Si dicen que venimos en una paloma, en una cigüeña, perdón, pues a lo mejor por eso tenemos quizás la necesidad del vuelo. Después de estos vuelos que he comentado, aparecen las figuras de lo que se llamó los saltadores de torre. Los saltadores de torre estuvieron principalmente situados en lo que es el medievo, en la Edad Media, aunque algunos de ellos se adelantaron. Por ejemplo, en el año 1010, un monje benedictino en Inglaterra, Aylmer, pues se lanza desde la torre de la abadía, con la mala suerte de, estaba planeando bastante bien. Ese sistema no fue solamente con los brazos que él volaba, sino que iba sujeto con los pies a una especie de aleta caudal que se prolongaba. Entonces, iban volando bien el hombre, pero un golpe de viento lo hace que se mueva, entra en pánico y se estampa rompiéndose las dos piernas. El superior de la abadía le quitó todos los estudios que había realizado, lo condenó prácticamente de por vida, estuvo con un bastón y se acabaron los vuelos de Aylmer para el resto. En Italia, en el año 1498, aunque algunos autores hablan de 1503, Dante el Perugino hace un vuelo magistral en la plaza de Perugia, celebrando un acontecimiento con el cual fue una boda solemne que se realiza allí.
se sube a una torre aledaña a la catedral y vuela, está volando cierto tiempo para regocijo de los presentes, hasta que la mala suerte hace que se le rompa el perno del ala izquierda y se estampa contra el techo de la iglesia de Santa María. Se rompe una pierna, pero la gloria no se la quitó nadie. No le pasó nada, salvo una pierna, y bueno, pasó a la historia como otro hombre que también voló como las aves. Vamos a centrarnos ya en lo que es el primer intento de vuelo en la ciudad de Plasencia, que ya es lo que nos motiva. Está relacionado con estos saltadores de torres, como digo, y bueno, el primero de ellos fue Rodrigo Duque, conocido como Rodrigo Alemán. En esto, bueno, hay 200 teorías. Algunos dicen que Rodrigo Duque no era la misma persona que Rodrigo Alemán, que fue una persona, Rodrigo Duque nació en Sigüenza, Rodrigo Alemán era o bien un renano o flamenco, hay dudas, o sea, la vida, ya la veremos ahora, de Rodrigo Alemán no se sabe ni dónde nació, ni cómo murió, ni dónde vivió, ni prácticamente nada, todos son leyendas y teorías que han ido pasando a lo largo de los años, y ya sabemos, si en una comunidad de vecinos una vecina dice una cosa y se la cuenta a una vecina, después de 3 vecinas que haya pasado, eso ya es así de grande. Imaginémonos de 1500 al año 2500 años retroalimentando eso. Realmente es complicado. Lo que sí sabemos es que fue un maestro entallador, genial escultor y tallista. Realizó en el coro de la Catedral de Toledo, a petición del cardenal Mendoza, que lo recomienda en el año 1489 para al Cabildo Catedralicio, lo recomienda para que realice una crónica de la Guerra de Granada, donde el propio cardenal Mendoza participa en la batalla. Y luego, bueno, a la muerte del cardenal Mendoza, en 1495, le sucede el cardenal Cisneros, que era todo lo contrario, era una persona que no le gustaba el esplendor, que era más retraída, que no le gustaba las tallas excesivas. Entonces, bueno, pues fue recortando, parece ser, poco a poco la tarea de Rodrigo Alemán en Toledo, y tuvo que buscarse trabajo fuera. Enrique Gas, amigo personal de Rodrigo Alemán, lo recomienda al Cabildo Catedralicio de la ciudad de Plasencia, en la que nos encontramos, y bueno, pues instala un taller en esta ciudad. Ya veremos luego que era un poco sui generis, y posteriormente parece ser que instala otro en la ciudad de Ciudad Rodrigo, en la cual simultanea los trabajos de los coros de las dos catedrales. Rodrigo Alemán se dedicaba... Ya sé que hay mucha letra, como les comentaba, no se asusten, se lo voy a resumir así un poco y voy a leer lo que tengan que leer. He tenido que resumir muchísimas diapositivas en menos, he tenido que quitar 100 y pico, entonces verán que hay mucho escrito, pero yo se lo voy a hacer lo más liviano posible para que no se agobien. Se dedica a labores puramente comerciales, como digo, captación de clientes, relaciones comerciales, organizaba los encargos, no era un tallista propiamente al uso, tenía a otros tallistas contratados. Se habla incluso, algunos autores refieren a que la catedral, por ejemplo, el coro de la catedral de Plasencia está hecho por 6 o 7 tallistas distintos. Se habla de que Sebastián de Almonacid, por ejemplo, en 1503 dirigía ya el taller de Rodrigo Alemán aquí en la Plasencia de la época. Y bueno, este señor cuenta la leyenda también, o cuenta la tradición oral, que fue realizando con el tiempo, fue aumentando las tallas soeces, las tallas procaces, las tallas en cierto modo irreverentes, que aunque eran que gozaban de la simpatía de cierta parte del clero, que la veía simpática, bueno, y como relajante, inclusive, pues bueno, no así la Santa Inquisición, que no toleraba este tipo de comportamientos, ¿no? A final del siglo XV se instala en Plasencia. Parece ser que a final del siglo XV hay una rivalidad importante entre el Cabildo de Ciudad Rodrigo y de Plasencia, puesto que ambos le exigen al maestro mayor permanencia física en la obra de cada sitio, con lo cual él se resiste, puesto que por contrato no lo tenía estipulado, y va dando larga tanto a Ciudad Rodrigo como a Salamanca. Al final del siglo XV, el Cabildo Catedralicio placentino había pagado por adelanto varias obras ya, y le dice que si no viene para acá, pues que no va a cobrar más. Entonces, bueno, ya pintan bastos y ya se tiene que venir para acá, ¿no? Vamos a ver, estas son algunas de las fotografías que estarán hartos ustedes de ver allí en la catedral del coro. La Inquisición oficialmente acusa a Rodrigo Alemán de blasfemo y de hereje ante las pruebas consumadas que hemos ido viendo, ante las tallas irreverentes que se van fabricando, aunque hay otra versión que defienden ciertos autores, que se dice que se jugaba los dineros que cobraba de los encargos antes de hacerlo. O sea, se pagaba, cobraba por adelantado y se jugaba todo este tipo de dinero. Entonces, ante la multitud de acreedores que ya tenía, parece ser que estos señores se unen
y lo denuncian frente a la justicia. Esa es la otra teoría que varía frente a la Inquisición puramente dura. Pero fuera como fuere, el Cabildo Catedralicio Placentino, ante la situación creada, ante lo que acontece por blasfemo y porque la Santa Inquisición ya está en medio, y antiguamente lo que había era la quema en la hoguera, no había otra, pues bueno, yo más creo, como dicen, como defiende algún autor, que más por interés que por caridad, más por interés, viendo que ha pagado un dinero por un coro que no está acabado, por una sillería de un coro que no está acabado, viendo que si lo queman por hereje, el maestro se le va y va a quedar inconclusa su obra, pues bueno, intercede ante la Santa Inquisición, haciéndole ver, bueno, que vamos a sustituir la pena de muerte en hoguera por una pena de confinamiento en una de las torres de la catedral. De este modo tenemos ya situado a Rodrigo Alemán en lo que es la torre de la catedral placentina, y podremos considerar que comienza la leyenda del Ícaro o del Dédalo, en función de los autores, hablan de uno u otro, placentino. Aquí hay una frase interesante, condenatoria, según ellos, para que esto se llevase a cabo. Ante una multitud, Rodrigo, enaltecido por su ego artístico, llegó a afirmar que aquella sillería de Plasencia era tan perfecta que Dios no podría ni sabría hacerla mejor. Blasfemia que no podría quedar sin castigo a ojos de la Santa Inquisición, fiel cuidadora de la fe cristiana, que mandó apresarlo de inmediato. Entonces, ya tenemos a Rodrigo Alemán en la torre confinado. Este señor estaba trabajando en la sillería, subía para descansar, bajaba y subía, no hacía otra vida que esa. Los recaderos de la catedral han comentado, hay archivos del que algún autor ha mencionado, decían que los carniceros, los vendedores de carne del mercado de los martes, tenían como mejor cliente a Rodrigo Alemán, puesto que toda la comida que tenía que tomar tenía que ser ave. Él exigía que todo, absolutamente todo, fuesen aves, y encima aves sin desplumar. Palomas, faisanes, tórtolas, lo que fuese, pollo, pero todo con pluma y sin desplumar. Rodrigo Alemán es una persona avezada, es una persona no ya escultor, sino que es una persona con unos conocimientos físicos y mecánicos importantes. Decide que el único modo de salvarse de ese confinamiento es salir volando. Ya veremos luego que hay otros autores que ahora ya lo veremos un poco más adelante. Entonces decide fabricarse unas alas, con tela, con plumas, sobre todo con plumas de estas aves, pero a él lo que le interesa es determinar exactamente cuántos kilos de plumas son necesarios para sustentar su peso en el aire. Adelgaza todo lo que puede, adelgaza para ser más liviano, lo más liviano posible, y así, bueno, pues llega a una determinación que la tenemos aquí, que es el cálculo de Rodrigo Alemán, que él llegó a la determinación que necesitaba 456 gramos de plumas de ave para soportar 906 gramos de peso de una persona. Llega el día propicio, viento favorable, y Rodrigo Alemán se sube a la torre y se lanza a los vientos. Se lanza a los vientos, parece ser que corría el año 1515, y aquí se acaban todos los datos reales que tenemos, o todas las teorías, o todo lo más certero posible que tenemos acerca de Rodrigo Alemán. El único dato real que existe es el año de 1512, en el pretil del Puente Nuevo de Piedra, que mandó construir la reina Isabel la Católica, cuando se lo llevó la riada al de mampostería que había. Es el dato de 1512, porque fue una obra que él realiza, es el único dato real que tenemos de Rodrigo Alemán, 1512. Parece ser que se lanza a los vientos en 1515. Entonces, distintos autores, distintas versiones. Ahora verán ustedes, bueno, que cada maestrillo tiene sus librillos, y yo, bueno, pues simplemente intentaré hacerles ver si llegamos a algún buen puerto esta tarde. El dato más antiguo que se tiene, el dato histórico más antiguo, corresponde al padre jesuita Juan Luis de la Cerda, en su obra Virgili Maronis Priores, etcétera, etcétera, en latín todo. Es una traducción de los textos de Virgilio, comentada por él, fue publicada en el año 1610, y en ella, basándose en este libro, como digo, comentado por el padre Juan de la Cerda, hay distintos autores que dicen que el mito del Dédalo adaptado a la ciudad de Plasencia surge entre los años 1612 y 1619, es decir, entre 2 y 5 años posteriormente a la publicación del libro del padre Juan Luis de la Cerda. Este señor habla por primera vez de lo que es el mito del Dédalo adaptado a la ciudad de Plasencia, y dice,
Aún hoy se muestra el lugar de la caída. O sea, ya habían pasado 100 años y dice que se muestra aún el lugar de la caída, y fueron testigos oculares de este hecho todos los de Plasencia que vieron a un hombre volar. Por lo tanto, pueden decirse que el vuelo del Dédalo pudo ser cierto y largo, pero solo por artes demoníacas y por magia. Antonio Pons, en su libro Viaje de España, en que se da noticia de las cosas más apreciables y dignas de saberse que hay en ella, publicado en el año 1784, aporta el relato historicista más antiguo del que tenemos constancia. Es muy importante esta obra de Antonio Pons, ¿por qué? Porque es el primero en toda la historia que asocia el mito del Dédalo placentino a la figura de Rodrigo Alemán. El padre Juan Luis de la Cerda había hablado exclusivamente del Dédalo placentino, no lo había personificado en una persona física concreta. Antonio Pons sí nos habla ya de que esta persona puede ser Rodrigo Alemán. Como digo, se publica en el año 1784 y dice: el asunto es que lo que queremos fabuloso en Dédalo fue un hecho verdadero sucedido en Plasencia, voló un hombre y voló un gran trecho. Es opinión que el tal Avechucho fue el que hizo la sillería del coro de la catedral, de cuya caprichosa invención he hablado a vuestra excelencia. Atravesó trepando por los vientos de la ciudad, desde el castillo hasta la que llaman Dehesa de los Caballos, medio cuarto de legua distante de Plasencia. De esta manera se encomendó al aire y tras pasar sobre la ciudad cayó de cabeza y se hizo añicos. 3 años posteriores a este libro de Antonio Pons, el año 1787, hay un autor inglés, Robert Schutte, que viaja mucho a Extremadura y se centra muchísimo en la ciudad de Plasencia. Este señor no niega el mito, no niega el vuelo, y habla de que cuando quiso marcharse de la ciudad se colocó una sala en la espalda y desde la torre más alta y dejándose llevar por el viento voló por encima de toda la ciudad y cayó lejos de las murallas cansado. No dice en un sitio o en otro, no dice si vivió, sino, pero lo da por cierto. Vicente Barrante, en su aparato bibliográfico para la historia de Extremadura, comenta el libro del deán de la catedral, Julio Barrio Rufo, que en el año 1851, como muchos de ustedes saben, bueno, pues en este libro publica un libro que decía que a vista de mucha gente cayó en la cercana Dehesa de los Caballos, estrellándose contra el suelo y haciéndose añicos. Ahí ya sí que, bueno, haciéndose en pedazos. Ahí ya habla ya de que este vuelo salió mal y fallece. Otra teoría, sin embargo, describe que Rodrigo Alemán vuela hasta los Cachones, o sea, no vuela hasta la Dehesa de los Caballos, vuela hasta los Cachones, sobreviviendo y escapando, sin volver a saberse nada más de él. Hay muchas más teorías. Otras teorías se centraban en que su cadáver aparece muerto en el río Jerte, y sin embargo, detractores de esa teoría dicen que ese cadáver pertenecía a un pastor que no era de Rodrigo Alemán. O sea, hay muchísimas. Cada uno pensaba una cosa. Hay quien sostiene que el maestro Enduró, bueno, esta ya es gorda. Es gorda, efectivamente. Hay quien sostiene que el maestro Rodrigo Alemán voló hasta la Peña de Francia en Salamanca y que debido a su vida disoluta de pecado continuo, bueno, viendo a la Virgen de Nuestra Señora de Francia allí, se encomendó a ella y pasó el resto de sus días allí, pues, encerrado rezando. Es otra teoría que hay. Hay quien sostiene que se embarcó en Lisboa bajo el amparo del rey Manuel I, encantado de tener una autoridad como Rodrigo Alemán en su corte, y que se embarcó hacia América. Nunca más se ha sabido, como comentaba antes, de Rodrigo Alemán. Todo es un halo de misterio. Su vida como su muerte se ha convertido en una leyenda bien difícil de aclarar. Julio Caro Baroja quizás realiza las reflexiones más interesantes sobre el tema de que Rodrigo Alemán fuese el autor de este vuelo. Este señor comenta que, consultando todas las fuentes de las cuales él ha sido capaz de embeber o de investigar, no se puede saber la fecha exacta en la que los comentarios del padre sobre Virgilio que hace el padre Juan Luis de la Cerda del relato del Dédalo se relacionan con la persona de este artista. En el libro El Señor Inquisidor y otras vidas por oficio, publicado en el año 1970, dedica un capítulo importante al Dédalo y a Rodrigo Alemán y, bueno, también señala sin ningún género de duda que Antonio Pons, como comentaba yo antes, fue la primera persona que asocia el mito del Dédalo placentino a la figura de Rodrigo Alemán. Julio Caro Baroja también aporta un dato interesante, aporta un documento que se encuentra en la Catedral de Toledo, en la que en el año 1496 se realiza un pago a Rodrigo Alemán para la construcción de 8 pares de alas de 73 plumas cada una, para supuestamente utilizarse en el corpus, en la protección del corpus de Toledo. No hay quien falte que diga, bueno, que esta capacidad creativa de Rodrigo Alemán para construir estas alas de pluma en el año 1496
pueden aumentar el mito o pueden dar impulso a esta leyenda de la cual estamos hablando hoy día. Como resumen, Juan de la Cerda en el año 1610 publica el testimonio más antiguo, como hemos comentado, que hay sobre el Dédalo, adecuado a la ciudad de Plasencia. Con el paso de los años aparece una leyenda oral, y tanto la leyenda oral como la traducción de Virgilio del padre Juan Luis de la Cerda van a hacer que nazca el mito. Antonio Pons, en el año 1784, realiza una narración historicista más temprana, como hemos comentado, sobre el suceso, y bebe de esta historia ya del mito que ya se había creado. Juan Barrios y Rufo, el deán de la catedral, lo que hemos dicho antes, se arrojó a los vientos, estrellándose en la dehesa de los caballos. Ahí hay varias teorías, como hemos visto. A los cachones y sobrevive, el cadáver en el río Jerte, el cadáver es del pastor, vuela hasta Salamanca, la Peña de Francia, embarca hasta Lisboa. Hay varias teorías ahí. Y por último, Julio Caro Baroja, en el año 70, señala el texto de Pons como uno de los primeros en los cuales el mito se apodera ya de la persona de Rodrigo Alemán. Y bueno, y también Antonio Pons aporta algo interesante, que compara entre las blasfemias habituales de la época del Bosco, en las pinturas suyas, a ciertos motivos irreverentes que puede hacer Rodrigo Alemán en la sillería del coro de la Catedral de Plasencia. Pero entonces, ¿fue Rodrigo Alemán? Nos podemos preguntar, ¿fue Rodrigo Alemán quien realmente voló? ¿Fue ciertamente condenado y encerrado en la torre de la Catedral de Plasencia? El insigne Vicente Paredes, en el año 1910, en su obra Prioridad en Plasencia, siembra un poco de duda. Este señor, historiador consumado, investigador impresionante, lo que no haya encontrado él, pues los pobres mortales, como el que le suscribo a ustedes ahora, pues poco podemos aportar nuevo, ¿no? Ya sí señala que por los puestos sí merecen fe, las afirmaciones de los padres Cerda y Garán y las tradiciones. Uno de los autores de la sillería del coro de la Catedral de Plasencia fue el que voló. Él siembra la duda y habla, ¿sería el maestro Rodrigo Alemán o sería el maestre Bartolomé, que fue otro de las personas que realizan la talla junto con 5 más? Antes del año 1610, en la cual se imprime la obra que hemos visto con anterioridad del padre Luis de la Cerda. Entonces habla una frase muy bonita, que a mí sí me gusta y por eso la he puesto aquí. Por tanto, Plasencia tiene la prioridad en España de la aviación. Pero si no creemos a los dos frailes y a la tradición, viene a decir, y a los que afirman la existencia de esa tradición, pues no le queda a esta ciudad más mérito que el de haberla imaginado a finales del siglo XV. A mí esto me encanta, lo que dice Vicente Paredes. Entonces, se trastocó la tradición oral a propósito, creando una personalidad no real de Rodrigo Alemán, carácter huraño, una persona huraña, en blasfema, para situarlo, que fuese condenado por la Inquisición y que lo mandase a la torre. Se eligió su figura adaptándola a conveniencia, sin ser así, porque se desconocía su origen. Se hablaba incluso del origen converso, fuese judaizante, sin saber su lugar de nacimiento. Si fue el maestro entallador el que realizó el vuelo, o sea, si fue Rodrigo Alemán el que voló de verdad, ¿qué fue de Rodrigo el vuelo? Vivió, falleció, se escapó a Portugal. Entonces, aquí tenemos que la leyenda sí que se hace mito, y a partir de entonces, bueno, dando título a la conferencia de esta tarde, es una realidad, es un mito, y cada uno de ustedes podrá sacar realmente sus propias conclusiones. Yo he hecho pues simplemente dar unas pinceladas de la información de la que he podido averiguar o de la que hay disponible, y que sean cada uno de ustedes los que lleguen a la conclusión de si fue Rodrigo Alemán el que voló, si no fue Rodrigo Alemán, si voló, no voló, se mató, vivió. Eso ya cada uno de ustedes podrá tenerlo mucho más claro. El nacimiento del globo. A continuación de los saltadores de torre, bueno, pues ya aparece el globo, que es el medio aéreo, la aerostación, que es el medio aéreo donde el hombre por fin ya el anhelo de volar, pues ya lo ve conseguido, en cierto modo, ¿no? Antes de que la aviación, por supuesto, apareciese, ¿no? En el año 1306, en China, otra vez China, tenemos la primera suelta de un globo en la coronación del emperador Fokien. Luego, en Portugal, en el año 1700, se le presenta al rey Juan V, Bartolomé Lorenzo de Guzmán, le presenta un proyecto de globo en el año 1700, que ve la luz a los 9 años, en el año 1709, al que llama la pasarola y que es soltado en Lisboa. Este señor tiene mala suerte, la Santa Inquisición sí que interviene ahí, le quita todo el material disponible y lo encierra, muriendo al final en el Hospital de Misericordia de Toledo. En Francia tenemos a los padres de la aerostación, los hermanos Joseph y Etienne Montgolfier,
los que son considerados como los constructores del primer globo. Eran hijos de un señor que tenía una fábrica de papel y un día, observando una hoguera, vieron papeles que con el humo ascendían. Se preguntaron por qué podía ascender, si es que pesaba menos ese aire caliente que el aire frío que le rodeaba. Hicieron bolsas de papel con el papel disponible de la fábrica de su padre y, bueno, hicieron una especie de globito pequeñito y vieron que ascendía. Siguieron estudiando y el día 5 de junio de 1783 construyen la Montgolfier, que es el primer globo que se realiza, la primera ascensión aerostática no tripulada, considerada así, en la ciudad de Annonay, en Francia. Repiten el 27 de agosto otro globo al que llaman la Charlier. Y aquí los Minions se alegran, vamos a animar un poquito. En España, en este mismo año de 1783, un genio como fue Agustín de Betancourt. Este señor es un prestigioso ingeniero militar, inventor español, y como todo lo que se hace aquí, pues desgraciadamente queda casi en el olvido. El 29 de noviembre, en la Corte de Madrid y en la casa del infante don Gabriel, presente el rey, presente el ministro, presente muchísimas personalidades, soltó un globo que en 2 minutos asciende y se pierde entre las nubes, siendo el primer globo no tripulado en España. Para que ustedes hagan una idea del genio de Agustín de Betancourt, este señor era capaz de, mirando una maquinaria, mirando simplemente, no con un plano, mirando una maquinaria, ser capaz de diseñarla, escribirla en un plano, diseñarla y que funcionase. Estamos en pleno siglo XVIII. El Reino Unido tiene la patente de la máquina de vapor en la mano de Watt, la máquina de vapor que desarrolla toda la industrialización en el Reino Unido, telares, etcétera, etcétera. Y Agustín de Betancourt se va a Londres para irse al taller de Watt, para que le enseñe una máquina de vapor. Lógicamente Watt, que ya sabía de quién era este hombre, dice que tururú, que máquina no le enseña nada, ni plano ni máquina. Este señor, ciertamente contrariado, vuelve al hotel donde se hospeda para marchar, para regresar a España, y en un puente de Londres pues, hay una máquina de vapor funcionando. Entonces se queda observando, pero hay un pequeño inconveniente, que la máquina tiene un carenado de modo que solo puede ver la parte más cercana a él y la parte de atrás está tapada por un carenado. Aún así se queda observando, llega a España y fue capaz de inventar la mitad de la máquina que no veía, de modo que esa máquina funcionó, y para gloria de España, la patente de la máquina de vapor dejó de estar en Inglaterra y también estuvo en España. Méritos como ese se deben a este señor, que muchísimas personas ni saben lo que hizo, nada, con el desarrollo posterior que vino. Me estoy enrollando mucho, es que esto me gustaba decirlo. Segundo intento de vuelo en esta ciudad de Plasencia. Vamos a ver, estamos ya en el año 1784, el día 1 de marzo, día 10 según otros autores, se realizó el vuelo de un globo en forma de pez. Tenía una sierra delante, forma de pico, aleta caudal, aleta anal, y 3 señores montados encima de ellos, mirando hacia la cola caudal, remando los 2 primeros con una especie de plumero, una especie de remo de pluma, y el tercero llevando una especie de timón, que era la aleta caudal, y había una banderita que colgaba. A esta máquina se le conoció como pez aerostático, y su constructor parece que fue José Patiño. Esto queda reflejado, podía parecer un absurdo, porque esto es un pez espada volando en el cielo, ¿no? Entonces, esto queda reflejado en 2 cosas, quedan reflejados en un grabado mejorado al agua fuerte que se encuentra hoy día en la Biblioteca Nacional de París, y queda reflejado en una gaceta de Alemania que da cuenta de lo siguiente: se elevó en Plasencia de Extremadura, tripulado por su constructor y 2 personas más, y dándosele la dirección conveniente surcó los aires, atravesó el río Alagón y descendió sin novedad en las cercanías de Coria al declinar la tarde del primer día de marzo de 1784, habiendo recorrido los casi 40 kilómetros que separan ambas ciudades. Son los 2 datos que se aportaban. En la Biblioteca Nacional de París, como le comento, este es el agua fuerte que hay, Este es el agua fuerte que refleja la gesta, que muchos de ustedes conocen y que es ampliamente conocido. El que está en el cartel de... Efectivamente. El que está en el cartel de la tertulia. De la tertulia, efectivamente. Aquí, si se fijan ustedes, Plasencia queda aquí a la derecha, encima de una montaña. Coria queda a la izquierda, que parece el Lecín Castillo. Pues unas torres, aquí una montaña con un arco, el río Alagón, que parece un mar o un lago, no es, o sea, es un poco surrealista, vamos a decirlo así, ¿no?
Pero ¿quién fue este José Patiño que hace este vuelo que, de ser cierto, hubiera sido el vuelo, o es el vuelo tripulado primero que se realiza en España? O sea, no es moco de pavo. El primer vuelo tripulado que se realiza en España, de ser cierto, hubiera sido este. Pues de José Patiño pues no hay nada claro, o sea, no tenemos, volvemos atrás, no hay nada claro prácticamente. Lo primero que realizo fue, por mi cuenta y riesgo, pido permiso para acercarme al archivo municipal de la ciudad de Plasencia, amablemente me lo concede y consulto los libros de actas capitulares de esta muy noble ciudad de los años 1784, me voy un poco más para adelante y un poco más para atrás, 85, 86, 83, 82, a ver si soy capaz de encontrar quién es este señor José Patiño. Aquí tenemos, por ejemplo, en esta diapositiva, que es de 1784, del año en cuestión, y bueno, pues la verdad que no encuentro rastro alguno, está escrito en un castellano de la época, es un castellano, ciertamente algunas palabras cuesta, pero bueno, y no encuentro ninguna referencia acerca de José Patiño. Bueno, tampoco soy especialista, pero bueno, lo intento. En el año 1853, en una revista, en la revista pintoresca, Edward Charton recoge que el 19 de septiembre, ya cambiamos fecha, el 19 de septiembre de 1784, un tal José Patiño consiguió elevarse por los cielos de Plasencia, surcando los aires, cruzando el río Alagón y descendiendo con felicidad en las cercanías de Coria, acompañado siempre por una brisa favorable. Bien, esto lo acompaña de un grabado, que es este que tienen ustedes ahí en la diapositiva, realizado por Foulquier. Y a los pies de Foulquier, bueno, hablaba de que un pez aerostático sobrevoló Plasencia, ciudad de España, situada en la mitad de las montañas, o sea, estamos en la mitad de las montañas, y dirigido por don José Patiña, ahora ya lo pone en portugués y en femenino, hasta la villa de Coria, al borde del río Aragón, no Alagón, a 12 millas de Plasencia, el 10 de marzo de 1784. Como vemos, la cosa va cambiando, cada uno ya va argumentando lo que mejor cree. En el año 1881, una revista de prestigio, La Nature, revista de ciencia, da cuenta de estas noticias y aporta también el grabado que vemos en la imagen del pez aerostático. Seguimos, estamos ya en el siglo XX, año 1909. En el periódico de debates políticos y literarios, de fecha de 27 de marzo, se incluye la noticia del vuelo, revelando que el grabado real del año 1784 ya fue publicado en un diario de mayor importancia como fue el Petit Bleu. Este tabloide, o sea, un diario de pequeño formato, acreditaba el suceso, aunque explicaba, y esto sí que es interesante, que se había producido en unas condiciones más modestas, un objeto volador ascendió sobre el cielo de Plasencia, pero ni con esas características del pez que hemos visto en ese grabado, ni mucho menos había llegado tan lejos. O sea, ya vamos recortando. Ya, efectivamente, George Simonson aborda el tema publicando, diciendo, desacredita totalmente la narración, exponiendo la dificultad de que nos creamos que ese vuelo de Patiño pudo llegar a realizarse de verdad. El gran Vicente Paredes, en 1910, volvemos a citarlo, en su obra Prioridad de Plasencia, aporta un dato, para mi gusto, el más importante hasta ahora, para mí, esto es una cosa personal, Este señor, lo que él no haya podido conseguir como historiador, aunque era arquitecto, como saben ustedes, arquitecto municipal, diocesano y tal, le encanta, Y concejal. Le encantaban las bellas artes, le encantaba pintar, la arqueología, era un enamorado de la investigación, la historia. Entonces, lo que él no haya tenido, de hecho, incluso dejó la arquitectura por dedicarse plenamente a estas labores de investigación, ¿no? Entonces, lo que él no pudiera averiguar, los humanos de ahora, entre los que me incluyo yo, difícilmente, ¿no? Entonces, él comentaba que una vez revisada toda la documentación histórica que llegó a sus manos, no podía dar la certeza de que este viaje no tenía resquicio para dar la certeza de que este viaje estuviese amparado o estuviese reflejado en ninguna documentación oficial. Aunque aporta el dato interesante que les comentaba a ustedes antes, solamente he visto que en el libro de acuerdo del Ayuntamiento del 18 de julio de 1783, o sea, nos adelantamos un año, se dio licencia por 8 días a un maquinista para que hiciera, con los que le acompañaban, sus habilidades en un teatro, pasos de comedia, bailes, tonadillas y otras diversiones. Se contrató a una compañía de cómicos volátiles. Y decía, sin que se sepa si se llamarían así por ser ambulantes, por tierra o por los aires. Entonces, Vicente Paredes nos argumenta que tampoco se sabe si el viaje fue realmente como se escribe en el grabado que está en la Biblioteca Nacional de París, o bien pudiera ser que fuese ese dibujo el que apareciese en ese teatro
que se monta en 1783 en Plasencia, donde unos cómicos ambulantes, mediante poleas y cuerdas, simulan que hay ciertos artefactos que vuelan con 3 personas encima. Esto es muy interesante. Tirando de hemeroteca, en el año 1926, el diario ABC publica un artículo, el regreso de los aviadores. Entonces, bueno, aquí, en este artículo de 1926 se refiere a un artículo publicado en blanco y negro, en el diario Blanco y Negro del año 1910, donde todo un individuo, todo un miembro de la Real Academia Española, como fue don Manuel de Saralegui, da por bueno, efectivamente, el globo de José Patiño, un aviador llamado José Patiño, quien tripulando un extraño dirigible que aparece bautizado con el mote de pez aerostático, dice que se elevó en Plasencia de Extremadura y atravesó surcando los aires un espacio de más de 12 millas para descender con felicidad, etcétera, etcétera, etcétera. Este artículo de Blanco y Negro de 1910 iba acompañado del grabado que está en la Biblioteca Nacional, de una copia del grabado que está en la Biblioteca Nacional de París, el que hemos visto al principio. Esto estamos en el año 1926. Vindel y Díaz Arquer en el año 30, bueno, ya aquí hablan ya de un tal Josep Patiño, parece ser ciudadano portugués. Ponen una estampa de un grabado acompañando el nombre de Patiño, diciendo bueno que el pez sierra voló entre Plasencia y Coria, pero en definitiva sale el pájaro carpintero diciendo bueno que estamos machacando sobre lo mismo sin que se aporte realmente, que quizás para mi gusto lo de Vicente Paredes, que es lo más novedoso, sin que se aporte nada nuevo, ¿no? Que nos haga creer, efectivamente, si sí o si no, ¿no? Estamos en el año 1954, aparece en el diario ABC un artículo que llaman Un cigarro volante en las Azores, y en este artículo, que es el mismo, de esta diapositiva, aquí vemos que en el año 1784 se hizo creer a gran parte de Francia, por medio de noticias en las gacetas y estampas en colores, que un don José Patiño, portugués, allá es portugués, había volado felizmente sobre un pez aerostático desde la sede episcopal de Plasencia hasta la sede episcopal de Coria. Año 59, Domingo Sánchez Loro. En el parecer de un deán, en su obra, intenta esclarecer el supuesto vuelo o el vuelo de José Patiño, no vamos a hablar de supuesto, el vuelo de José Patiño, diciendo que el 8 de octubre de 1787 unos aficionados fabricaron un globo con papeles y lo hicieron volar por los aires desde San Nicolás, aportan datos nuevos, desde San Nicolás hasta el Puente de Niebla, cosa que admiró mucho toda la ciudad. Para mí, esto es mi parecer, confunde el vuelo de Patiño con el tercer intento de vuelo de 1787, el de la condesa, el de la marquesa de Santa Cruz de Aguirre, que es el que vamos a hablar luego. Para mí es este, pero bueno, había que decirlo. Año 1959. Año 1973, diario ABC, de nuevo, en este artículo. Ya vamos sembrando dudas, ya estamos en los años 70, ya estamos sembrando dudas. Un año más tarde, en el año 784, se llevan a cabo en Plasencia 2 ascensiones, una que ha quedado envuelta, habla ya de que ha quedado envuelta en las brumas de la leyenda, el recorrido de José Patiño, desde Plasencia a Coria, y otra que efectuó en Aranjuez, que esta sí fue cierta, el francés Buch, que desgraciadamente no se mató, pero casi, salió ardiendo el globo. Y bueno, entonces ya vamos diciendo que ya en las brumas de la leyenda, según vamos avanzando. Año 1981, Álvarez Miranda documenta otra versión nueva. Habla de que en el libro de los viajes de Enrique Wonton, Enrique y Roberto, que son los dos protagonistas principales, huyen de esa isla en la que se encuentran, en una especie de barco volador, unas máquinas que sale de la invención del autor. Y asimismo Álvarez Miranda reconoce que en los finales de los siglos XVIII, bueno, es una época propicia para que la divulgación de los conocimientos astronómicos se basen en estas máquinas voladoras que surgen de la mente de todos los autores. Otra teoría más. Queda claro para este autor que José Patiño, como grabador, este dato sí que es nuevo, pudo haber realizado la estampa que está en la Biblioteca Nacional de París. Ya hablamos de un José Patiño grabador, que él mismo, al haber grabado o haber realizado los grabados de esta obra de los viajes de Enrique Wonton, se quedó con esa idea y bien porque lo vio o porque le hablaron o porque otra cosa no, hizo el grabado que está en la Biblioteca Nacional de París. Esta otra teoría. Año 2008, vamos un poquito rápido, Germán Lavador Méndez, en sus cuadernos 18istas, bueno, habla ya de un viaje poético, o sea, desmiente, tira por la borda todo este viaje, diciendo, bueno, si el aire es como un fluido, como el agua, que van los peces por el agua, pues puede haber un fluido, pero vamos, desmienten totalmente esto. Germán Lavador dice que esto fue un viaje poético. Jesús Vega González, en el año 2010, en el libro Ciencia, Arte e Ilusión de la España Ilustrada,
vuelve a tocar el tema de los viajes de Enrique Quanton de Zacarías Seriman, diciendo bueno, que esa fantasía coinciden con el anterior, que pudo haber sido creada por el José Patiño grabador al grabar los dibujos del libro de Enrique Quanton. Entonces, la imagen transmitida, como hemos visto antes, hasta nuestros días carece de credibilidad, porque unos arcos hay que no, una roca, un mar que en vez de ser el río Alagón es como un mar, en la ciudad de Coria como parece un castillo. Entonces, no da mucha credibilidad. También un grabador elige una ciudad de 4.850 habitantes para realizar un grabado que va a pasar a la posteridad y va a recrear un vuelo tripulado que en esa época no se había realizado ninguno. Lo lógico es pensar que hubiese elegido otra ciudad de más importancia, no sé, Madrid, París, lo que sea, ¿no? Pero no es desmerecer, ¿no? Es pensar cosas, ¿no? De ser cierto, este vuelo, como he comentado antes, sería el primer vuelo tripulado en España y de ahí su importancia. Pero hasta ahora todo apunta, como hemos dicho, en su contra. No lo tenemos claro. Cuanto más nos vamos acercando a las fechas actuales, los distintos autores van desmereciendo el que ese vuelo fuese real en su día. Entonces, volvemos a hablar del mito y de la realidad. Pero hay más contradicciones. El Aguafuerte, que es un grabado mejorado a la acuarela, de 1784, de unas dimensiones de 26 por 40 y medio, está en la Biblioteca Nacional de París, como le comento, pero hay autores que dicen que se debe a Cheró, otro que es anónimo y otro que es José Patiño grabador, el que realiza este grabado que acaba en la biblioteca. Entonces tenemos también contradicciones en este sentido. Vamos a buscar quién es este José Patiño grabador. Fue un grabador efectivamente calcográfico, activo en Madrid. José Patiño se conocen estampas de devoción, que eran verdaderos retablos. Se conocen estas 4 que están aquí, la Nuestra Señora del Rosario, Rosario de Palermo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay un dato importante, fallece en el año 1781. O sea, fallece 3 años antes del famoso vuelo de José Patiño, en el globo con forma de espada. Entonces, o era como Rapel, que tenía visiones de lo que iba a acontecer 3 años más tarde, o lo tenemos complicado. Complicado. Este señor efectivamente ilustró los viajes de Enrique Quanton a las tierras incógnitas, pero no el primero, como habían hablado unos autores, sino que hace los grabados de la última publicación, que fue la de Antonio Sancha de 1778. Entonces, más sencillo aún, José Patiño no puede ser el que buscamos. José Patiño grabador, no, porque fallece antes del vuelo y por tanto no puede hacer un aguafuerte que está datado de 1784, hacerlo antes del año de su fallecimiento. Y de igual modo, como dicen otros autores, que es el que lleva la aleta caudal dirigiendo el timón del globo, si fallece en el 81, este José Patiño de Madrid grabador, imposible. Por tanto, algún autor también nos habló de José Patiño portugués. Yo, si me permiten ustedes mi modesta opinión, algunos autores, como pongo aquí, refieren que José Patiño era grabador y simplemente dibujó algo que vio en su imaginación y que lo reflejó en ese aguafuerte. Pero, como comentaba antes, o tenía el poder de la adivinatoria o ese viaje sucedió 3 años después de su muerte. Insisto, ¿por qué utilizar una ciudad de tan solo que no llegaba a 5.000 habitantes para magnificar ese vuelo que hubiera sido el primer vuelo tripulado de España y no buscar otra ciudad más importante? Y si Patiño o alguien cercano a Patiño vivió un vuelo en Plasencia, fue testigo de ese vuelo y lo magnificó en un grabado al uso en la epopeya que hemos visto que a finales del siglo XVIII era lo que se llevaba. Digo más, y si, como dice algún escrito, el vuelo se produjo desde las afueras de Plasencia, no es como ahora que hay móviles, que está todo el mundo, te vas a las afueras y tienes 350 personas allí. Antiguamente las afueras no había nada, en los arrieros no había nadie. Y si huyendo, porque tengamos en cuenta que muchos globos, como hay en muchos documentos, fueron destruidos por las propias personas que lo creían artefactos malignos, lo veían pues, y se ligaban los labriegos a palazos a destruirlos. ¿Por qué no podemos considerar que desde un sitio de las afueras de Plasencia pudo realizarse un vuelo llegando a Coria, a un sitio también que pasase inadvertido, y si quisiésemos evitar a la Santa Inquisición? Y si, como sostienen otros, se hubiese dado este vuelo de una forma más modesta, como hablaba un autor antiguamente, sin esa forma de pez de artefacto. Y ya por último, y si, como descubrió Vicente Paredes, pudo haber sido solamente una representación teatral, para lo cual se contrató a una compañía de comunicó volátiles, sin que se sepa si se llamarían así porque eran ambulantes por la tierra o porque lo fueran por los aires. Y trascendió luego en un grabado que es el que ha dado lugar al mito del que estamos hablando. Como antes,
Esto es lo que hemos podido ofrecerle y cada uno de ustedes podrá sacar sus propias conclusiones. Tercer intento de vuelo en la ciudad de Plasencia. Este es menos conocido. El menos conocido. Este es menos conocido. 1787. Estamos 3 años después de 1787. Este ya es el último, 1787. Según Demerson, en la página 65 de su obra Las máquinas aerostáticas, las primeras máquinas aerostáticas de la España, de 1783 a 1787, el 4 de noviembre de ese año se realizó un curioso festejo en la ciudad de Plasencia, donde nos encontramos, elevándose un globo con barquilla no tripulado. Este constituiría el tercer ensayo aeronáutico que se realizaría, o que se realizó en esta ciudad del Jerte. Domingo Sánchez Loro, que hemos visto antes, que confundían desde mi punto de vista el globo de José Patiño con este, según manuscritos del siglo XVIII que se atribuyen a los hermanos Francisco y Pedro María Ramos de Collazo, indica que el 8 de octubre unos aficionados fabricaron un globo con papeles que lo hicieron volar por los aires, desde junto a San Nicolás hasta el Puente de Niebla, cosa que admiró mucho a toda la ciudad, pues nunca se había visto. La Gaceta de Madrid, de 1787, concretamente la publicación del 11 de diciembre de 1787, se refiere al hecho de que estamos refiriéndonos, hablando de que el 4 de noviembre del mismo año se soltó un globo aerostático adornado con símbolos del zodiaco y varias constelaciones. Fue un acontecimiento social de primera magnitud, había incluso una orquesta que estaba tocando, amenizando el evento mientras el globo estaba en el aire. El clero estaba presente, como no, la nobleza, autoridades, todas las autoridades, militares, estaban incluso las tropas del regimiento provincial, la tropa de caballería de Montesa. Se suspende el primer día por un viento desfavorable y se pospone para el día siguiente. Entonces, bueno, cuando el globo se eleva en los aires, pues la tropa de caballería de Montesa hace una descarga de pistolas para regocijo de los presentes, y bueno, el globo voló bastante tiempo, cuenta las crónicas que voló durante bastante tiempo, hasta que el aire se va enfriando, y cuando empieza a decaer, bueno, esa misma tropa de caballería de Montesa se dirigen hacia el globo, hacia donde va a caer, y hacen otra descarga de pistola que causó, parece, según dicen las crónicas, el delirio de los presentes, ¿no? Se eleva a 1.321 varas, y como digo, vuela durante bastante tiempo. La fuente de esta información la hemos sacado de la colección histórica en Gaceta del Boletín Oficial del Estado. Este es el documento que viene en el boletín, este que tienen ustedes ahí. Luego, en el Correo de Madrid, llamado Correo de los Ciegos en sus primeros años, porque era un correo de cierto prestigio en la Madrid del siglo XVIII, se caracterizaba porque lo repartían ciegos, entonces de ahí su nombre, que la gente, a pesar ya de que al final se le conoce en sus últimos números como Correos de Madrid, pues se sigue hablando del Correo de los Ciegos. En una publicación, en una carta que se publica el sábado 17 de noviembre de 1787, aparece, bueno, lo que es este artículo, es esta carta que vemos aquí, la que está señalada en rojo, y ahí habla que Plasencia, 23 de octubre del 87, ayer lunes a las 4 de la tarde, se elevó por los individuos de la tertulia de la Marquesa de Santa Cruz de Aguirre el primer globo aerostático que se ha visto en esta ciudad de Plasencia. Esto es importante, primer globo aerostático que se ha visto en la ciudad de Plasencia. Si el globo de Patiño estaba en entredicho, esta carta acaba de rematar, pero bueno, esto es una opinión personal. También este señor, pues a lo mejor no estaba informado, o yo qué sé. Fue construido por los miembros, bajo la dirección de 2 miembros de esta tertulia, como fueron don Ramón Espartal y el conde de Jaz, don Miguel Álvarez de Sotomayor y Álvarez de Sotomayor. Y bueno, y aquí dan las características, 12 pies de diámetro, pesaba tantas libras, etcétera, etcétera. Esto no viene a cuento ahora, que tenemos que aligerar un poco. Para evitar la confusión de la concurrencia, parece ser que el día 5 de octubre se hace un intento de vuelo. Se hace el intento de elevar el vuelo pero la multitud se echa encima y casi destrozan el vuelo, destrozan el globo, casi destrozan el globo, tiene que ser suspendido ese intento, y otro de los miembros de esta tertulia, don Pedro Ventura Yurami, que era canónigo y racionero de la Catedral de Plasencia, pues presta uno de sus patios para que se haga el ensayo previo al día de auto. Los ensayos se hacen allí, van bien, incluso mejoran el tiempo, porque hablan de que en 10 minutos, empezaron por unos 15, 10 minutos son capaces de llenar el globo, y en este ensayo el globo asciende 1.812 varas. El día de autos ya, el propio día, bueno, pues estaba el aire sereno,
en calma, se repite la maniobra hasta 3 veces se eleva para regocijo de toda la población placentina y es un éxito rotundo, como reflejan las crónicas, ¿no? Hemos utilizado los fondos digitalizados de la Universidad de Sevilla para poder tirar de hemeroteca y presentarle a ustedes el libro este. Entonces, aun habiendo distintas fechas que plantean cada uno de los distintos autores que hemos estado viendo, todos coinciden en dar por bueno el hecho del vuelo del globo. Así, el Correo de Madrid habla del 22 de octubre, de Emerson y la Gaceta de Madrid, 4 de noviembre, mientras que Domingo Sánchez Loro lo refiere al 8 de octubre. Da igual fecha, pero es cierto, ¿no? Brevemente, la tertulia de la Marquesa de Santa Cruz de Aguirre como núcleo que organiza la suelta de este globo, este marquesado fue concedido por el rey Felipe V en el año 1701 a don José Sáenz de Aguirre y Ramírez de Arellano, caballero de la Orden de Santiago, que fue el primer marqués de Santa Cruz de Aguirre. El descendiente de la época de 1787, la anfitriona era la marquesa, no era el marqués. O sea, la tertulia la auspiciaba la marquesa, de la cual desgraciadamente no tengo su nombre. Y bueno, pues las tertulias eran reuniones informales de la época donde se charlaban, donde se comentaban sobre todo pues, artículos de los periódicos, cuentos, poesía, etcétera, etcétera. Cada vez son más conscientes los periódicos de la importancia que van teniendo los mismos dentro de estas tertulias y se esfuerzan en argumentar temas, en dar artículos que puedan ser luego comentados en estas tertulias. Miembros destacados, como hemos dicho anteriormente, son don Ramón Espartal, caballero maestrante de la Real de Granada, don Miguel Álvarez de Sotomayor, el conde de Haz, teniente coronel agregado al de Caballería de Santiago, y por último, el racionero de la Catedral y canónigo, don Pedro Ventura Yurami. Son los 3 miembros que junto con la marquesa he podido intentar, ¿no? Entonces, este intento parece mucho más claro, ¿no? Este intento, la fecha podemos decir que no, una u otra, pero todo el mundo lo da por bueno, ¿no? El mono también dice que sí, lo da tan bueno, ¿no? Entonces, aunque como viene siendo habitual ya en esta tarde-noche, pues bueno, aún así cada uno de ustedes podrá sacar las propias conclusiones después de lo que le hemos argumentado. Para finalizar, le voy a comentar brevemente la bibliografía al respecto, que hablan de estos 3 intentos de vuelo. Es una novela solidaria, como antes han comentado estos dignísimos señoras y caballeros que me acompañan. Es una novela solidaria que habla de los 3 intentos de vuelo, como digo, que ocurrieron. A lo largo de los siglos, varias han sido las novelas que han comentado o que han hablado o que han aportado citas sobre la ciudad de Plasencia. En el siglo XVI, Luis de Toro, con la descripción de Plasencia. Un poco más adelante, a principios del siglo XX, la España Negra de José Gutiérrez hizo lo propio. En el año 1993, José Antonio Gabriel y Galán, nietos del insigne poeta, en sus muchos años después también hace un reflejo de las virtudes de Plasencia. Y más recientemente, el espíritu áspero de Gonzalo Hidalgo, pues se refiere a la ciudad ficticia con el nombre de Murania, pues refleja la realidad de la perla del norte de Extremadura, de la ciudad de Plasencia. Luego existen unas novelas propiamente dichas que ya sí que están ambientadas en su totalidad en esta ciudad de Plasencia, ¿no? En el año 1877, Alejandro Matías, la famosa 7 centurias de la ciudad de Plasencia. Tenemos que esperar hasta el año 2000 para ver una novela propiamente centrada y ambientada en la ciudad de Plasencia, la novela de Álvaro Valverde, Las murallas del mundo. En el año 2005, Alguien que no existe, del mismo autor. En el 2006, Álvaro Moreno escribe El reino de la espada. Y en el 2007, el genial Jesús Sánchez Adalí nos deleita, para mi gusto, con una obra de arte y loa sobre Plasencia, cuál es El alma sobre la ciudad. Lamento si hay alguna más que se me haya podido pasar, pero bueno. Como vemos, no hay, por desgracia, muchas novelas que se centren o cuya trama se desarrolle en esta ciudad de Plasencia. En este año en el que nos encontramos, 2018, aparece una novela que se llama La niña de la cucharilla, y lo hace, bueno, pues con la humildad de quien no puede ser comparado con una novela como las anteriores, ni en léxico, ni en estilo, ni en sintaxis, ni su autor puede considerarse un escritor como cualquiera de los citados anteriormente, puesto que no se dedica a ello y ni es su forma de vida, y viene un poco, intenta hacerlo lo mejor posible, pero con una humildad, como insisto, y con una humildad, bueno, fuera de toda duda, ¿no? Entonces, La niña de la cucharilla. ¿Qué es La niña de la cucharilla? Es una novela de carácter histórico, está ambientada totalmente, como digo, en esta ciudad de Plasencia. Comienza su relato en el año 1512 con la construcción del acueducto de San Antón,
y ciertos problemas que acontecen en esta obra. Hay intriga, hay muerte, asesinato, y se recrea este siglo XVI hasta 1520, en los capítulos hasta 1520. Luego, una novedad que no he comentado por ahí, pero que sí aprovecho para decirlo esta noche, que son que los capítulos correspondientes al siglo XVIII han sido escritos exclusivamente, sin saber que iba a haber esta conferencia, ni mucho menos, para relatar los 3 intentos de vuelo que hemos intentado explicar esta noche aquí. O sea, se ha pasado por la Plasencia del 18 exclusivamente. ¿Por qué? Pues porque a mí me encanta la aviación, como mi amigo José Luis lo ha dicho, me encanta la aerostación, la aviación, todo esto, y no podían dejar, si escribía algo sobre Plasencia, que nunca lo había hecho, dejar de reflejar unos acontecimientos para mí importantísimos que podían haber sido realizados en esta ciudad que tanto me gusta y donde resido. La novela finaliza en el siglo XXI, estando ubicados sus capítulos finales entre diciembre de 2016 y abril de este año 2018. Hay un robo en el Museo Catedralicio y a través de unas pesquisas aportadas por el gran Leonardo da Vinci a los 2 investigadores que llevan a cabo esto, que es un chico y una chica. Ella es la ejecutiva de la aseguradora que tiene contratado el Cabildo Catedralicio, la póliza de seguros de su museo, junto con un subinspector de policía de la Policía Judicial de Plasencia. Son los 2 investigadores que llevan a cabo el descubrimiento o la investigación para solventar este robo, y luego le acompañan 2 protagonistas más, que son 2 religiosos que los ayudan en desenmarañar todo este asunto. Uno pertenece a la diócesis de Plasencia, uno de los religiosos, y el otro llegado es proceso de Roma. Pero ¿por qué se escribe esta novela? ¿Qué sentido tiene escribir una novela sobre Plasencia y una novela que se llama La niña de la cucharilla? La niña de la cucharilla ve la luz para hacer realidad lo que yo he llamado Proyecto Lucas, luz para sus ojos. Lucas es el perro este que tienen ustedes ahí en la fotografía. Cuando este perro se encuentra en la protectora de Plasencia. Es un perro ciego total. Es un perro que llora por la noche del dolor de ojos que tiene. Y las personas, pues, en lugar de haberlo ayudado, la sociedad en general, no se puede echar culpa a nadie, pues bueno, pues lo dejan a su suerte. Cuando más necesitaba alguien que lo ayude, lo dejan a su suerte y lo abandonan. Observamos que Lucas no es el único perro ciego que hay allí. Son perros en los que nadie repara. No había reparado ni yo siquiera, que soy voluntario y voy todos los sábados. O sea, ni había reparado yo. Me tiene que decir mis hijas y mi mujer que hay perros ciegos. Encontramos 3. Y uno de ellos, además, ciego y sordo. Aquí tienen la foto de los 3 animales: Lucas, Coqui y Uller. Uller es el que es ciego y sordo. Además de ciego, es sordo. Consanguino total, lo que ha dado por desgracia que sea ciego y sordo. Entonces, nuestro compromiso fue el de buscar fondos para operar a estos perros ciegos que nadie quería, dándoles una oportunidad para que luego los dejásemos en perfecto estado y que pudieran ser adoptados. Perdón, le he dado 2 veces, se me ha ido para atrás. Entonces, de este modo, con esta idea, nace La niña de la cucharilla. Ahí tienen ustedes la portada y la contraportada con el proyecto Lucas, luz para sus ojos. Es una novela, bueno, hemos tenido la gran satisfacción de que la prensa nos ha acogido muy bien, hemos salido en periódicos, nos han hecho entrevistas en la radio, contando nuestros proyectos, incluso Televisión Española, en el telediario regional de la 1, nos concedió también, pues, vinieron al refugio, ¿verdad?, Salud, y nos grabaron este verano una entrevista con este proyecto que les pareció, la verdad, bastante interesante, ¿no? Por lo novedoso de que alguien, bueno, pues se preocupe de estos animales ciegos que, como insisto, nadie quería, ¿no? Entonces, es también en junio cuando realizamos por primera vez el primer viaje con los perros. Aquí está Uller, nos llevamos la gran alegría de que es el sordo y ciego es adoptado en Holanda, para alegría de todos. Entonces, bueno, va a ser tratado allí. Y con los que quedan, que son Coqui y Lucas, en el mes de junio, bueno, pues realizamos el primer viaje a Sevilla, a una de las mejores clínicas oftalmológicas especializadas en perros y gatos que hay en España. Le operamos a Lucas, que es el que llora por la noche de los dolores, el que más urgencia había. El primero de sus ojos tenían desprendimiento de cristalino, tenía, aparte de la retina muerta, un desprendimiento que se le había ido a cuerpo anterior y le causaba unos dolores terribles. Ya digo, tenía un carácter huraño, lloraba por la noche de lo que le dolía a la criatura. Y también nos fuimos con Coqui para hacer una primera valoración. Con los primeros fondos de la venta de esta novela pudimos hacer esto.
Entonces, La niña de la cucharilla, yo brevemente, aunque pongan muchas cosas ahí, le voy a reseñar 3 pequeñas cosas. Es una novela con la que su autor, que soy yo, no busca el lucro. O sea, yo el 100% de lo que gano con esa novela va destinado al fin que les he comentado a ustedes, operar perros ciegos abandonados. Si hubiésemos triunfado y hubiésemos venido una cadena televisiva y no hubiese dado derecho de imagen, la señora presidenta que se encuentra ahí sabe que el 100% de los derechos de esta novela irían para la protectora. O sea, si mañana hay una serie de televisión, y lo digo públicamente, y nos hacemos de oro, la que se va a hacer de oro es la protectora porque va todo para ella. O sea, yo he donado mi obra, yo soy el autor, pero he donado mi obra 100% para ello. Está grabado. Está grabado. Y lo digo aquí. Es una novela que, como digo, no busca el lucro, sino un fin solidario, cual es ayudar a animales desamparados, ciegos, para curarlos y, bueno, para ponerlos en perfecto estado, para que sean adoptados por una familia que las quiera. No es una novela que se integre dentro del circuito normal de una librería, puesto que, todo el mundo aquí busca sus beneficios, lógicamente. Entonces, esos beneficios que se pueden llevar intermediarios, librerías, etcétera, etcétera, yo quiero que vayan destinados al fin que es las operaciones de los perros. Entonces, la autoedición fue la única solución que tuve para poder ver que esta novela viese la luz. Y es una novela que, como digo, en el tercer punto no se va a perpetuar en el tiempo. Es una novela que cuando cumpla el fin suyo, que es intentar sacar los fondos necesarios para operar a estos 2 perros, desaparecerá y dejará de dar la lata, como yo digo. Porque ahora sigo hablando con mis amigos, oye, la novela, venga, hay que echar una mano, los tengo mareados a todos, soy el hombre del maletín. Entonces, La niña de la cucharilla, bueno, seguimos recaudando fondos a través de puntos solidarios de venta, Restaurante Ático, Cafetería Supremo, Bar La Pitarra del Gordo, Confort Mira al Valle, el Club de Karate Sotocán Río o la Papelería Ambigua. Son amigos que han querido colaborar con nosotros y que desinteresadamente tienen la novela allí disponible para aquella persona que quiera pasar a recogerla. Este es el póster, por ejemplo, tiene un precio simbólico, 10 euros solamente, una novela de 300 páginas, 10 euros, creo que es un precio muy, muy asequible y por tanto hay que vender muchas novelas para poder operar a estos perros. Las pruebas para el prequirúrgico simplemente son 400 euros, operar un ojo son 1.250 euros. Entonces, para que tengan ustedes una idea de los precios que estamos hablando, ¿no? Es caro, entonces hay que vender muchas para poder... Esta foto de la derecha de abajo es Uller, el perrito blanco, una vez que llegó con la amiga Joe a Holanda y fue adoptado. Coqui, abajo, Coqui, en su casa de acogida. Lucas con una chica que ahora comentaremos. En fin. Entonces, si no logramos recaudar aproximadamente los 5.400 euros que cuesta la totalidad de este proyecto, operaciones, imprenta, todo, al menos hemos conseguido algo importante. ¿Qué hemos conseguido? Bueno, hemos conseguido que Lucas sea adoptado por mi familia, mis hijas y mi mujer así me lo pidieron. Lo hemos operado del primer ojo y está a la espera de su segunda operación. Ahora es un perro, como ven ustedes en la fotografía de la derecha, totalmente feliz y ya no llora de dolor por la noche. Le ha cambiado el carácter, es simpático, corre por la acera, se deja guiar ya, sabe que tú lo vas guiando. Somos su lazarillo, no es un perro lazarillo, sino somos familia lazarillo de un perro ciego. No tenía solución, no tuvo solución, llegamos, lo abandonaron demasiado tarde, los ojos estaban ya destrozados, entonces lo único que tenía eran dolores. Y bueno, Coqui, tras casi 5 años encerrado en una jaula, llegó de cachorrito, ha sido valorado actualmente, está en tratamiento de uno de los ojos, creíamos que era ciego total. En esas pruebas, en esa valoración del mes de junio que han visto ustedes anteriormente, se le hicieron unas pruebas en Sevilla y se determinó que ve 100% por un ojo, por tanto es tuerto. Estamos tratando el segundo ojo con la idea de hacerle ahora en este mes las pruebas prequirófano e intentar, en cuanto sigamos cogiendo fondos, intentar operar su ojo por si fuese operable. Lo más interesante es que Coqui ya no está en la jaula, donde había estado 5 años. Coqui está en una casa de acogida, feliz, y bueno, y puede ser adoptado en breve, me comentaban. Esperemos. Entonces, bueno, muchísimas gracias, darle las gracias a todos por su atención y por haber venido a escucharnos esta noche. Aquí tienen ustedes un contacto, por si lo ven necesario contactar con nosotros para aportar. Yo me encantaría que si alguno de ustedes tiene alguna más información más concreta sobre este tema, pues me encantaría, o bien por la novela o por lo que ustedes desean. Ese es mi correo electrónico en particular, donde pueden contactar conmigo. Lo dicho, muchísimas gracias por su asistencia y hasta la próxima. Bien, ¿no?
como siempre, abrimos un pequeño y rápido turno de preguntas si hay. Si hay alguna duda o hay alguna consulta, como siempre se ha caracterizado en la asociación, pero viendo el horario. Yo, una única anécdota. Después de toda la documentación que ha aportado, que se ha buscado en la Gaceta de Madrid, en la Gaceta de Ciegos, en la Biblioteca Nacional de París, va este hombre y me pone por Facebook que no es investigador. No soy, no vivo, visitador veterinario. Digo, igual te pone en el Facebook que no es investigador. En fin, entonces ya la concejala de Cultura, Marisa, tiene la palabra para cerrar esto. Pues yo darte las gracias, Francisco Javier, por dos motivos. El primero, por la cantidad de datos y de información que nos has ofrecido esta noche en relación a los vuelos, que como dices tú, mito o verdad, ahí queda en todos nosotros en poder pensar, a lo mejor nos interesa que sea verdad, porque ha aparecido Plasencia por cosas bastante importantes. Y en segundo lugar, que tengas mucho éxito con esta novela, tanto por ti como por la labor que va a desempeñar los ingresos que se recauden con la venta de esta novela. Es un proyecto muy importante de ayudar a los perros abandonados, que muchas personas pues no tienen conciencia de que un animal no se puede dejar en la calle abandonado. Y que tengáis mucha suerte en este gran proyecto del refugio de Plasencia, y también dar las gracias a todos los voluntarios que diariamente están allí y que pasan un poco desapercibidos. Gracias a todos y a ustedes por estar aquí esta noche y haber hecho partícipes de toda la información que nos ha aportado. Muchas gracias. Buenas noches.